Hola, buenos días, espero que te encuentres muy bien. Yo aquí con mucho frío en Buenos Aires en este día de junio, estoy arrancando junio. Me encuentro grabando un nuevo video, que en esta oportunidad será el video número 14. Si es el primero que ves, me presento, mi nombre es Adriana y estoy trabajando a través de una plataforma virtual muy conocida que es YouTube, a la cual te invito a mirar, revisar, no solo en videos de música y de imágenes, también podrías encontrar en mi canal llamado Mate Clases de Adri, explicaciones de matemática de conceptos que por ahí te tienen en jaque, ¿sí? Así que mi invitación es que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal, me dejes un like en los videos que te gusten y algún comentario. Si quieres, lo puedes compartir, obviamente, ¿sí? Sobre todo en comentarios si tienes dudas acerca de algún tema en particular que aún no ha sido abordado, como en esta oportunidad que voy a trabajar con las asíntotas. Este es un tema que se va a encadenar con otros anteriores que me venimos viendo, así que es preciso que para ver este tema tengas visto y entendido los dos videos anteriores que referían a límites de funciones y a continuidad, porque voy a hablar de algunos conceptos que tienen que ver con esto y es preciso que sepas de lo que estoy hablando, porque si no, no vas a entender lo que sigue. Como siempre lo digo, la matemática no presenta conceptos que son compartimentos estancos, sino que está todo encadenado. Entonces, si no entendiste una cosa, es muy poco probable que puedas seguir avanzando. Así que mi consejo es que si no los entendiste bien, no continúes con este de asíntotas, vayas, retomes los anteriores y después vuelvas para estudiar este concepto. Voy a intentar hacer el video de corrido porque siempre hay alguna circunstancia que me obliga a cortar y volver a empezar. Si eso ocurre, es muy probable que voy a saltar en forma, ¿cómo se diría? En forma honesta contigo los errores que se presentan y voy a continuar, porque si no, no lo voy a presentar nunca y en realidad este video va a ser relativamente corto. Y digo corto en relación a lo que he presentado, porque el video de límite es bastante extenso. Bueno, este es mucho más corto, pero ya lo empecé 3 veces, ¿sí? Por ejemplo, en una de ellas me sonó el teléfono y quedaba muy mal, ¿no es cierto? Un teléfono sonando. Después en otra hice una pausa para hacer algo y seguí explicando y no había apretado reanudar. Error mío. Bueno, entonces, si me ocurre algún impedimento, lo blanquearé con ustedes y continuaré, porque si no, no termino más. Por ahora, sin mayor preámbulo, vayamos entonces a las asíntotas lineales. Si bien yo lo presento como asíntotas lineales, voy a hablar en un momento determinado de lo que se da en llamar ramas parabólicas, ¿sí? Si eres estudiante del secundario, es casi imposible que te hayan explicado asíntotas lineales y lineales, ¿ves? Ahí ya esto hubiese hecho a que yo cortara y empezara de nuevo. Dije liliana, no quise decir eso, lineales. Es muy probable que en tu secundario, en los últimos años, quinto o sexto, yo diría más sexto que quinto, pero bueno, todo depende de la institución, hayas estudiado las asíntotas lineales. Pero es muy poco probable, prácticamente diría que imposible, que te hayan hablado de las ramas parabólicas. Pero como este video está pensado no solo en estudiantes de secundario, sino también en estudiantes de nivel superior, es que explico las ramas parabólicas. Bueno, cuando llegue ese punto, si no las estudiaste, termina ahí tu video y listo. Si quieres lo miras, porque es interesante saberlo. Pero bueno, normalmente el estudiante de secundario no mira algo porque sea interesante, salvo que le atraiga. Bueno, bienvenidos. Bueno, entonces decía, estamos estudiando asíntotas lineales y para identificar de qué estamos hablando, te cuento que son rectas, por eso son lineales, ¿no es cierto?, que
lo que me van a mostrar es cómo se manifiesta el trazo de una gráfica de una función. Porque la curva, a veces las curvas son conocidas, por ejemplo la parábola cúbica, la hipérbola, etc. Pero hay otras funciones que no tienen una gráfica conocida, ¿sí? Pero que yo puedo determinar hacia dónde se acerca, hacia dónde se aproxima. Van a ver que en lo sucesivo vamos a decir que la función se hace asintótica con respecto a estas líneas, ¿sí? Y asintótica en matemática se traduciría como que la función se acerca tanto como yo quiera a ese punto, pero no lo alcanza, no lo toca. No lo verifica, ¿sí? Entonces, por eso hay una línea en donde la función es como que, esto es así, suponte que yo tengo una línea así, una asíntota vertical, entonces viene la función y cuando se acerca a ese punto, es como que pega la curva y sigue para arriba, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver en un gráfico. De estas asíntotas lineales hay tres tipos. Las hay verticales, las hay horizontales, las hay oblicuas. ¿Pueden coexistir? En realidad la vertical puede coexistir con las otras dos independientemente. Partamos de una base. Las asíntotas pueden existir o no. Y puede existir una y las otras no, o pueden existir dos. No hay ninguna condición al respecto, ¿sí? Por lo tanto hay que probar todo, ¿sí? Lo que sí está establecido o es conocido es que si existe una asíntota horizontal, seguro no hay oblicua y viceversa. Lo que ocurre es que el análisis normalmente lo explican de tal manera que yo estudio la vertical, hay, no hay, fin. La horizontal, hay, no hay, fin. Si hay horizontal, yo ahí ya puedo asegurar que no hay oblicua. Es decir, es como que primero hago el análisis de la horizontal. No quiere decir esto que ese es el camino que se debe hacer. ¿Podría empezar por la oblicua? Y sí, y si hay oblicua, entonces no hay horizontal. Es más, de hecho, si yo estudio la oblicua directamente, si se dan determinadas condiciones, puedo establecer que es una horizontal, ¿sí? Ya van a ver cuando veamos oblicua. Lo que sí puedo asegurarte es que si hay asíntota horizontal, no hay oblicua, seguro. Ahora, que no haya horizontal no implica que hay oblicua. ¿Por qué? Y porque podría ocurrir que tampoco haya oblicua. Y ustedes me dirán, ¿pero qué? Si no tiene horizontal, tampoco tiene oblicua. No lo sé. Podría tener horizontal, no oblicua, pero podría no tener horizontal y tampoco tener oblicua. O sea, no hay ninguna obligación. Así que hay que analizar todo. En mi caso particular, como yo este tema lo daba unido al estudio de funciones, cuando hacían el estudio de funciones y determinaban que existía asíntota horizontal, yo les permitía poner a los alumnos, como hay asíntota horizontal, entonces no hay asíntota oblicua, y continuar, porque estaban estudiando otras cosas, ¿sí? Acá lo que yo te sugiero es que sigas la indicación de tu profesor. Si tu profesor te dijo, no importa que hayan verificado que hay asíntota horizontal, igual deben hacer la verificación para oblicua con el conocimiento de que les tiene que dar que no hay. Bueno, sigue las indicaciones de tu profesor, ¿sí? O sea, ahí yo siempre digo, hay que seguir lo que el profesor indicó, porque bueno, es su cátedra y él explica de esta manera, ¿no? Y quiere que lo calculen de esa manera. Entonces, para calcularlas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir de a una. Empezamos por la vertical, ¿sí? Que es la independiente, la más fácil. Asíntota vertical es una recta vertical, por lo tanto la ecuación de la recta será x igual un valor. Entonces diremos que la recta x igual a es una asíntota vertical al gráfico de la función si se cumple lo siguiente. El límite cuando la x tiende a de la función me da infinito. Esta pinta la tiene una función que presenta una discontinuidad esencial. ¿Ven por qué les decía que es necesario saber continuidad? Haber visto el video de continuidad. Porque ahora te preguntarás, ¿y por qué? Bueno, porque cuando vimos que el límite en el punto de la función daba infinito, el límite no era salvable, por lo tanto la discontinuidad tampoco, y se llamaba esencial.
Por eso decía que había que saber continuidad. Pero bueno, igualmente esto todo es coloquial. Vamos a un ejemplo que siempre es más claro. Esta es la condición para que sea asíntota vertical. Entonces, veamos. Suponte que te doy esta función. Yo acá te di una pista. Tiene que ser una discontinuidad esencial. Entonces, recordemos de aquella explicación cómo hacer para encontrar los puntos de discontinuidad de una función racional. En aquel momento decíamos que para que una función sea discontinua, el denominador se tiene que hacer 0, porque la división por 0 es la que nos trae los problemas. Entonces, lo que yo hago es tomar el denominador, x menos 2, igualarlo a 0 y encontrar las raíces. Que en este caso, bueno, es muy fácil. X menos 2 es igual a 0 cuando la x vale 2. Tengo una sola raíz. No hacía falta el subíndice, pero bueno, es un formato, ¿no? Es como que uno ya se acostumbra. Entonces, acá no estoy estudiando la continuidad, es decir, no me interesa si la función es continua o discontinua en ese punto. Con mi conocimiento yo ya puedo entrever de que en ese punto hay una discontinuidad. No es el estudio. El estudio es verificar si ese punto es una línea que se puede denominar asíntota vertical. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Probar que el límite cuando la x tiende a, en este caso a 2, de la función, me da infinito. Y es lo que voy a hacer. Límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2, ¿qué me da? Si viste el video de límites, recordarás que lo que tengo que hacer es 1 sobre la variable menos 2, aquí reemplazo por 2, me queda 1 sobre 0, que en términos de límite esto es infinito. Bueno, podemos decir que verifica la condición. Cuando tiende a 2, el límite me da infinito. ¿Qué es lo que puedo afirmar? Que en x igual 2 existe una asíntota vertical. Y acá me estarás preguntando, ¿esta es la notación que hay que escribir? Bueno, acá hay variantes, cada profesor lo exige a su manera. Hay algunos que les alcanza con que escriban las palabras. Existe asíntota vertical, todo en palabras. Yo les hacía poner a los alumnos este símbolo matemático que existe y abreviábamos asíntota vertical de esta forma. ¿Por qué? Porque al estar estudiando las asíntotas o al estar haciendo el estudio de funciones y poner A vertical, A B corta, ya sabíamos que no se refería a otra cosa. Pero bueno, seguirás la indicación de tu profesor. Esta es una notación que se puede escribir así o se puede escribir todo en forma coloquial. Normalmente lo que se estila es poner esto en símbolos porque, bueno, es la recta, ¿no es cierto? Y veamos en un gráfico qué es lo que pasa. Yo acá les traje el gráfico de la función. Si ustedes refieren a el video de gráfico de funciones, van a ver que esto es una función hiperbólica, ¿sí? Que daba esta gráfica. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo esta solución? Que en x igual 2, o sea acá, en esta línea que pinté ahora en rojo, hay una asíntota vertical. ¿Qué significa? Dijimos al comienzo de este video que la curva se aproxima tanto como yo quiera a ese valor, pero no lo toca, tanto por derecha como por izquierda. ¿Ven? Esto es lo que pasa con la curva. Se acerca a ese valor, se hace asintótica. Y ese valor me sirve de guía para saber que la curva no puede pasarse. Tiene que llegar ahí y pegar la vuelta y seguir derechito, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Bien. Ahora bien, bueno, antes de seguir, les aconsejo que abramos una libretita, un cuaderno, un post-it, lo pegamos ahí alrededor de la computadora, como suelen hacer mucho, con la primera condición para las asíntotas verticales. Tenerlo ahí a la mano, ¿sí? Bueno, ahora bien, puede existir, si hay un punto de discontinuidad, hay una asíntota vertical, no es condición. Podría ocurrir que haya un punto de discontinuidad y no haya asíntota vertical, ¿sí? ¿Podría ocurrir que haya más de una asíntota vertical? Sí, sí. Podría ser que en todos los puntos de discontinuidad, porque vieron que, si vieron el video de continuidad, a veces las funciones tienen más de un punto de discontinuidad. En todos hay asíntota vertical y podría ocurrir que en todos, que haya varios puntos que hacen asíntota vertical. Podría ocurrir, suponte,
tengo una función que tiene 4 puntos de discontinuidad. Bueno, en uno de ellos hay asiento vertical, en los otros no. En 2 de ellos la hay, en los otros 2. En ninguno, en todos, ¿sí? Bueno, ¿qué hay que hacer? Y analizarlo para cada uno en particular y verificar en cada uno si es asíntota vertical o no. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, veamos. Les presento esta función, ¿sí? ¿Qué les dije recién? Hay que tomar el denominador e igualarlo a 0, ¿sí? Esto es x cuadrado menos 1, que es una diferencia de cuadrados. Como ustedes bien saben, esto da 1 y menos 1. Uy, me salió primero el recuadro. 1 y menos 1. Está al revés. Primero tendría que haber puesto la raíz y después el recuadro, pero bueno, es insignificante. Analicemos en cada caso. O sea, primero lo voy a analizar para 1 y después lo voy a analizar para menos 1. Y veamos qué ocurre en cada uno de ellos. Por ejemplo, en x igual 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Límite, cuando la x tiende a 1, de la función que me dieron. Reemplazo por 1 y por 1, me queda 2 sobre 0. En términos de límite, esto es igual a infinito, cumple la condición que habíamos establecido, por lo tanto, en x igual 1 existe asíntota vertical. ¡Chuc! Bien, o como te haya indicado tu profesor, que lo escribas. Bien, ya está para 1. Hago lo propio para menos 1. El límite, cuando la x tiende a menos 1, de x más 1 sobre x cuadrado menos 1. Eso me da, reemplazo por menos 1, me da 0 sobre 0. ¡Chum! Si viste el video de límites, en términos de límite, esto se considera indeterminado, por lo tanto hay que salvar el límite. ¿Cómo? Bueno, en este caso es una función, una expresión racional con expresiones polinómicas, basta con aplicar factoreos. Y acá veo simple que en el denominador puedo aplicar diferencia de cuadrados. Y esto me sirve para tachar x más 1 con x más 1. Perdón, simplificar. En este caso me va a quedar 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Si reemplazo por menos 1, me queda 1 sobre menos 2, que es un número. ¿Sí? No importa qué número. Lo que importa es que no me dio infinito. Si no me da infinito, no cumple la condición. Por lo tanto, lo que yo voy a expresar es que en x igual menos 1 no existe, tacho el existe matemático lo tacho, asíntota vertical. ¿Ven? Acá tienen un ejemplo donde tenía 2 puntos de discontinuidad. En uno sí existía asíntota vertical, en el otro no. ¿Podría haber ocurrido que en los dos existía asíntota vertical? Sí. ¿Y podría haber ocurrido que en ninguno de los dos existiera asíntota vertical? Sí. No hay nada escrito al respecto. Que haya puntos de discontinuidad no significa que haya asíntotas verticales. ¿Sí? Bien. Pasemos al segundo modelo, las asíntotas horizontales. Si quieres, pones pausa a tu video y te tomas un respiro, porque fue brillante el anterior, ¿no es cierto? En este caso, lo que vamos a estudiar es una asíntota horizontal. Una recta horizontal se define como y igual un número. Entonces diremos que la recta y igual b, por ejemplo, le puse b como para que no parezca que siempre vale lo mismo. Pues si puse a en el otro y acá también pongo a, en realidad esta b está representando un valor. Y igual un número. Es asíntota horizontal al gráfico si cumple la siguiente condición. Límite, cuando la x tiende a infinito de la función, me da ese valor. De hecho, yo lo que voy a hacer es, no voy a hablar de la recta de entrada, sino que voy a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función y si me da un número, ese número se transforma en la recta horizontal. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a un ejemplo. Suponte el ejemplo que usé al comienzo, 1 sobre x menos 2. ¿Yo qué hago para estudiar la asíntota horizontal? Yo no sé dónde hay asíntota horizontal. Entonces calculo directamente el límite cuando x tiende a infinito de esta función. Si me da un valor finito, ese valor finito, el que sea, es la asíntota horizontal. Entonces veamos. Reemplazo acá por infinito, me queda 1 sobre infinito, que en términos de límites, eso es 0. Me dio un número distinto de infinito, ¿sí? Me dio un número finito. Por lo tanto, puedo asegurar que en y igual 0,
¿Ven? Y igual ese valor. Ese es el que me da la asíntota horizontal, el valor cuando la x tiende a infinito, que me tiene que dar un número finito. En ese valor existe asíntota horizontal, ¿sí? Y vuelvo a repetirte lo que hice en el ítem anterior. Esta es la forma en que yo decía cómo lo tenían que indicar. Seguirás las indicaciones de tu profesor. Bueno, ¿y de qué estamos hablando? ¿Recuerdan la gráfica? En donde yo les dije que esta era la vertical y que la función se aproximaba tanto como quería a esa asíntota vertical. Bueno, ahora tenemos otra. Y igual 0. Se trata justamente del eje. ¿Sí? En y igual 0 hay una asíntota horizontal. ¿Qué quiere decir? Que la gráfica se va a aproximar tanto como yo quiera a ese valor, pero no lo va a tocar por un lado y por el otro. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Bueno, ese sonido fue mi perrito. Ahora bien, decíamos hace un rato que si existe asíntota horizontal, entonces no existe asíntota oblicua. Y esto dependerá de tu profesor. Si tu profesor te pide que continúes probando que hay oblicua, que ahora vamos a ver cómo se hace, continúas. En mi caso, como estábamos inmersos en el estudio de funciones, a mí con esto me alcanzaba. Pero bueno, es la indicación de cada profesor. Por ahora te invito a que tomes nota de esto en nuestro machetito, ¿sí? De cuál es la condición para que exista asíntota horizontal. Y continuemos ahora con la oblicua. Bueno, así como la vertical era x igual un valor y la horizontal era y igual un valor, la oblicua tiene el formato de una recta oblicua, que es y igual mx más n, en donde yo tendré que establecer cuáles son las condiciones para m y para n para que se trate de una asíntota oblicua, ¿sí? Y esas condiciones son las siguientes, son dos. Para que exista esta recta y igual mx más n y que sea asíntota oblicua, lo que debe ocurrir no es cualquier recta oblicua, sino que lo que debe ocurrir es que m sea igual al límite cuando x tiende a más menos infinito de la función partida en x me dé un número distinto de 0. Primer condición. Y la segunda condición es que n sea igual al límite cuando x tiende a más menos infinito de la función menos m por x. Es decir, si pude averiguar un m distinto de 0, lo voy a reemplazar aquí multiplicando a la x y voy a hacer esta resta. Y de eso voy a calcular el límite. Si se cumplen estas dos condiciones, es decir, en realidad no es que se cumplen estas dos condiciones, sino que son la forma en que yo averiguo m y n. Calculo el límite de la función partida en x y me da un número, ese número es m. Ahora, ese número lo reemplazo aquí por x y hago f de x menos mx y me da un número, ese número va a ser n, ¿sí? Así que toma nota de estas nuevas condiciones para la oblicua y ya completamos el cuadrito de asíntotas verticales. Ahora bien, este es un camino. Puede ocurrir que te hayan explicado otro camino, que se basa en ¿qué? Se basa en que la asíntota oblicua es a un gráfico de una función racional. ¿Sí? Fíjate lo que pusimos acá. Si la función es una función racional, es decir, yo tengo una función f de x que tiene una función en x arriba y una función abajo como numerador y una como denominador. Por ejemplo, polinomios, ¿no? Bueno. Si son funciones polinómicas de determinado grado, puede ocurrir lo siguiente, que me da un método diferente para calcularlas y me va a dar el famoso tema de las ramas parabólicas, ¿sí? Entonces, prestar mucha atención. Esta ya es una condición, una forma, y ahora después vamos a ver cómo se aplica. Pero otro procedimiento sería, como es una función racional, pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas, si el grado del polinomio que está en el numerador menos el grado que está en el denominador es igual a 1, ¿qué me está diciendo esto? Que entre el grado del de arriba y el grado del de abajo hay una diferencia de 1. Por ejemplo, el de arriba es grado 3 y el de abajo es grado 2.
El de arriba es grado 5 y el de abajo es grado 4. Es decir, la diferencia de grados entre el numerador y el denominador es 1. Es decir, el de arriba es 1 mayor que el de abajo. Es mayor en 1 que el de abajo. Bueno, si ocurre eso, yo puedo averiguar la asíntota oblicua simplemente dividiendo, haciendo una división de polinomios. Claro, no te va a gustar hacer la división de polinomios, pero a veces es muy simple. Yo divido el polinomio numerador dividido el polinomio denominador y voy a obtener un resultado y el resto. ¿Sí? Casualmente, este resultado es la asíntota oblicua. Entonces, a veces, en vez de aprenderme estas formulitas, hago la división y listo. Claro, esto es posible solo si el grado del numerador con el grado del denominador tiene una diferencia de 1. Si no, no. Entonces vamos a decir que esto es la asíntota oblicua lineal. ¿Sí? Ahora bien, cuando ocurre que esa diferencia de grados entre el numerador y el denominador es superior a 1, ya no nos va a dar una asíntota oblicua lineal. Entonces, si el grado entre P de X y el grado de Q de X es mayor o igual a 2, es decir, es 2 o más, bien, si ocurre esto, acá voy a estar en presencia de lo que se llaman ramas parabólicas. Es decir, que la función es como que tiene una rama que se parece a una parábola, o aparte de una parábola. Entonces, las condiciones que se deben verificar, ¿cuáles son? Primero, el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función me da más o menos infinito. Si ocurre eso, cuando averiguo esto, yo ya sé que tengo una rama parabólica. ¿Sí? Lo que no sé es de qué tipo. Entonces debo seguir averiguando y lo que voy a hacer es el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido en x. Y acá me van a salir 3 cosas. Si eso me da 0, yo voy a afirmar que existe una rama parabólica con eje horizontal. ¿Sí? Es como que en el eje horizontal hay una rama parabólica, para acá o para allá. ¿Sí? Si eso es igual a más menos infinito, estoy en presencia de una rama parabólica con eje vertical. ¿Sí? Y si yo puedo encontrar un m igual a esto y un n y esta condición, que el f de x, o sea, las de acá, pero que esto me dé distinto de 0 y esto que me dé más menos infinito, lo que voy a decir es que hay una rama parabólica con eje oblicuo. ¿Sí? Bueno, te invito a que te anotes todo esto porque vamos a trabajar con ello y es preciso que lo tengas a mano. Entonces, para que exista una asíntota oblicua, es como que hay una condición de que una asíntota oblicua lineal, ¿no? Es como que la diferencia de los polinomios sea de grado 1. Es decir, el de arriba sea superior en 1 al de abajo. Si no, no va a dar. Te lo estoy contando así en forma, ¿cómo se diría?, de fe, ¿no? Porque si hay mayor grado, lo que se van a presentar son ramas parabólicas, ¿sí? Y entonces, ahí me da que f de x, esto que estoy probando, me da más menos infinito, entonces tengo que hacer lo que hacía acá, ¿sí? Y me pueden ocurrir 3 cosas, que dé 0, que dé más menos infinito, o si da distinto de 0, ya tengo un m, ya tengo es como que tengo el valor de la pendiente de la rama parabólica oblicua, ¿sí? Lo que habría que probar es esta segunda condición, o tercera condición, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, veamos. Los ejemplos son clarificadores en estos casos. Bueno, estas eran las condiciones para la asíntota oblicua lineal. Veamos un ejemplo. Suponte que te doy esta. Como observarás, el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 1. Podría ocurrir, nunca aseguren, podría ocurrir que exista una asíntota oblicua lineal. ¿Cómo hago? Y bueno, la averiguo. Voy a averiguar m como el límite cuando x tiende a infinito de la función
que en este caso es x cuadrado más 2x sobre x menos 2 partida en x. ¿Sí? ¿Esto a qué es igual? Al límite, cuando x tiende a más menos infinito, de esto es una fracción doble, ustedes saben que es esto por 1 sobre esto por esto, me quedó así. Esto es igual, acá me falta un igual, puede ser que en la programación aparezca luego. No voy a volver a empezar por él, vamos a esperarlo. Es igual a, en realidad, como aquí lo que tengo es, el numerador no puedo hacer nada, pero en el denominador tengo como para aplicar distributiva, ¿sí? Y en términos de límites, cuando esto tiende a más menos infinito, yo voy a reemplazar, ¿sí? Por infinito, por infinito, por infinito, por infinito. Me va a quedar infinito sobre infinito, que en términos de límite es indeterminado y lo debo salvar. Si ustedes recuerdan las características de un límite cuando la x tiende a infinito, uno de los caminos era dividir por la mayor potencia, que en este caso es x cuadrado. Entonces me queda 1 arriba, 1 abajo, m es igual a 1. Ya tengo el valor de m de mi asíntota oblicua. Como encontré un valor de m distinto de 0, tengo asíntota oblicua, ¿sí? Si este valor, y acá te cuento una situación para que tengas en cuenta. En vez de probar si hay asíntota horizontal, yo empiezo por este. Bueno, muy simple. Si este valor me da 0, ya sé que que la asíntota, que la función no tiene oblicua, que tiene horizontal. Habría que probar en qué valor. Para eso habría que calcular n. O sea, de cualquier forma hay que averiguar n. ¿Cómo? Y acá te puse la condición, el límite, cuando x tiende a más menos infinito, de la función x cuadrado más 2x sobre x menos 2 menos m por x. Como m me dio 1, voy a poner 1 por x. ¿Bien? Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Evidentemente acá, si yo paso al límite cuando x tiende a infinito y reemplazo, me va a dar una indeterminación. Así que lo que voy a hacer es, hago como un denominador, que es x menos 2, y me queda x cuadrado menos 2x menos una x, que es x, por x menos 2, ¿sí? Sobre ese denominador. ¿Y esto en qué me quedó? Me quedó x cuadrado más 2x, si yo aplico distributiva, me queda menos x cuadrado más 2x. Acá me falta una x. Voy a detener un minuto para arreglar. Bueno, continuemos entonces. Hice el arreglo correspondiente, ¿sí? A esto me refería con que en otra oportunidad hubiese vuelto a empezar. Bueno, continuemos. Entonces esto me quedó igual a límite cuando x tiende a infinito de, si ustedes se fijan, acá yo puedo simplificar x cuadrado con x cuadrado, me queda 2x más 2x, 4x, sobre x menos 2, ¿sí? Entonces, pasando al límite, esto da indeterminado, lo puedo salvar y me queda 4. Entonces, ¿qué encontré? Que la n de mi asíntota oblicua va a ser 4, ¿sí? Entonces, existe asíntota oblicua en ¿dónde? En y igual mx más n. ¿Se acuerdan lo que poníamos? La recta y igual mx más n es asíntota oblicua. Bien, ¿quién es m? Yo voy a reemplazar acá, m y n. ¿Quién es m? 1. Chum. ¿Quién es n? 4. Chum. Fin. Entonces existe asíntota oblicua en y igual una x o x simplemente más 4. No hace falta escribirla en símbolos para después reemplazarla. Yo lo hice para que quede evidente lo que estoy haciendo, ¿sí? Bien. Bueno, continuamos. Decíamos entonces que si el límite cuando x tiende a infinito de f de x me da más menos infinito, yo puedo tener dos situaciones. O sea, si esto me da más menos infinito y el límite de f de x partido en x me da 0, ahí tengo una rama parabólica con eje horizontal. Si me da igual a más menos infinito, ahí tengo una rama parabólica de eje vertical.
Y si puedo encontrar una m distinta de 0 y comprobar esta situación, tengo una rama parabólica con eje oblicuo en y igual x, ¿no? Bien, entonces veamos cómo pasa esto. Ya vimos cómo pasa una asíntota oblicua lineal, que fue lo anterior. ¿Hay rama parabólica si hay oblicua lineal? No, seguro que no, porque esto depende del grado de los polinomios intervinientes en mi función racional. Entonces, veamos un nuevo ejemplo. Suponte que te doy esta función. ¿Qué observamos en esta función? Bueno, que el grado del numerador es superior al del denominador en 2. ¿Sí? Bueno, entonces voy a averiguar el límite cuando x tiende a infinito de la función dada. ¿Eso qué me da? Si reemplazo, en este caso, por infinito, me queda infinito sobre infinito, que es indeterminado. En términos de límite hay que salvarlo. ¿Sí? En este caso, ¿qué hago? Procedo a dividir por la mayor potencia y me queda 1 sobre 0, que es infinito. Cumple lo del paso 1. Me dio más infinito. Chum. Como me dio más infinito, entonces, ¿qué debo hacer? Probar lo que pasa con f de x partida en x. ¿Sí? Si calculo el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función partida en x, estoy en, vamos a emprolijar esto, que sería arriba x cuadrado más 2 y abajo x cubo. ¿Sí? Se multiplican estas dos. Me queda infinito sobre infinito nuevamente, que es indeterminado, lo salvamos. Divido por la mayor potencia, que es x cuarta, me estaría quedando. Y acá, claro, me estaría quedando la siguiente situación. Acá, como son todas potencias pares, yo sé que siempre va a dar positivo, por eso hice un análisis solo. Pero acá, como tengo una cúbica, tengo que analizar qué pasa con 0 tendiendo por derecha, y tengo que analizar qué pasa con el 0 tendiendo por izquierda. ¿Sí? Es decir, si tiende el 0 por derecha, porque esto va a dar 1 sobre 0. ¿Sí? Pero si tiende por derecha, eso es más infinito. Y si es 1 sobre 0, pero por izquierda, esto entonces, ¿qué tenemos? Una rama parabólica con eje vertical por derecha. Pero si lo tiende por izquierda, esto da menos infinito. ¿Sí? Y en este caso también tengo una rama parabólica con eje vertical por izquierda. Pero bueno, son distintas. O sea, acá era único, porque son potencias pares, entonces siempre me iba a dar positivo. Pero acá esta cúbica me complica la vida. ¿Sí? Entonces tengo que analizar qué pasa por derecha y qué pasa por izquierda. Por derecha da más infinito, por izquierda da menos infinito. Entonces tengo dos ramas parabólicas. ¿Cómo sería el caso? Este sería el caso, ¿ven? Dos ramas parabólicas, una por derecha y una por izquierda. Ahí tienen una gráfica que he robado de internet para que se vea el caso puntual. ¿Sí? Es decir, la rama parabólica es y igual x cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo que haría la función. Se aproxima a esta rama por derecha y se aproxima a esta rama por izquierda. Bien. Vamos a ver otro ejemplo, porque por ahí este fue medio como servidito. ¿Sí? Suponte que te doy f de x igual logaritmo de x más 2. Acá ya no hay polinomios. Entonces tengo que analizar, la función logaritmo es rara. ¿Sí? Es rara. Entonces tengo que analizar las ramas parabólicas, a ver qué pasa. Entonces, si calculo el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo de x más 2, eso me da más infinito. Ya estoy en la condición 1 probada. Bien. Por derecha. Por izquierda, ¿qué pasa? El límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo de x más 2, eso me da que no existe. ¿Sí? Por lo tanto, por derecha voy a tener
puedo llegar a tener, no hablemos asegurando nada porque todavía no lo sabemos, puedo llegar a tener una rama parabólica. Por izquierda no existe, porque si ustedes recuerdan, la función logaritmo tiene esta forma, ¿sí? Por izquierda no pasa nada. Entonces analicemos esto que pasó a la derecha, ¿sí? Ya que por izquierda no hay nada. Probado la primera condición, vamos a analizar qué pasa cuando el límite tiende a más infinito de la función partida en x. Y acá voy a analizar los dos casos, cuando tiende a más infinito y cuando tiende a menos infinito. En este caso me da infinito sobre infinito, tengo que salvarlo porque es indeterminado. ¿Cómo hago? Bueno, en este caso me convendría aplicar la regla del L'Hopital. Por eso es conveniente que hayas visto el video de límites. La regla del L'Hopital es derivo arriba y abajo, me queda 1 sobre x más 2 y 1, o sea, me queda el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x más 2, que es 1 sobre infinito, que es 0. Fin. Me dio un número. ¿Qué estoy? En una rama parabólica con eje horizontal. ¿Bien? Por derecha. Muy bien. Bueno, muy bien. Dicho esto, ven que las cosas se pueden dar de una manera y de otra. No hay nada establecido para las asíntotas. Pero antes de cerrar este tema de las ramas parabólicas, vamos a ver otro ejemplo. Supónganse que les presento una situación con un irracional, x más raíz de x. Entonces, probemos si existe el límite cuando x tiende a más infinito. Vamos a hacerlo por más infinito y por menos infinito, ¿sí? Probemos si existe el límite cuando x tiende a más infinito de esa función, ¿sí? Eso me da más infinito. Pero por izquierda tengo que no existe. ¿Por qué? Y porque si tomo valores negativos acá, no hay raíz. Siempre estamos trabajando en el campo de números reales, así que no existe. Por lo tanto, vamos a seguir analizando qué pasó por la derecha. Dijimos que se cumple la condición 1. Vamos a probar qué pasa en la función partida en x, ¿sí? En este caso, bueno, como estoy partida en x, como tiende a infinito, dividido por x, obtengo que es 1. Estoy en la situación en que me dio distinto de 1. Estoy en este caso, o sea que estoy encontrando una rama parabólica de eje oblicuo, ¿sí? Porque la primera era que me diera 0, la segunda era que me diera más menos infinito, ahora que me dio distinto de 0. Este sería mi m, ¿sí? M es igual a 1. Pero para corroborar que es una rama parabólica no alcanza con esto. Lo que tengo que hacer es verificar la siguiente situación, es decir, que el límite cuando x tiende a más infinito de la función, que era x más raíz de x, menos m por x, ¿y qué es m? M me dio 1 por x, me tiene que dar ¿cuánto? ¿Más o menos infinito? Bueno, acá que se me presenta que más x con menos x lo puedo tachar. Entonces me queda el límite cuando x tiende a más infinito de la raíz de x sola. Y como ustedes saben, la raíz de más infinito es más infinito, ¿sí? Por lo tanto, como he comprobado la siguiente situación, o sea, he verificado esto, puedo asegurar que existe una rama parabólica por derecha en esta llamada y igual a x, en esta función. Bueno, entonces, como verás, estas condiciones de la oblicua no son simples y hay que aprenderse todas estas condiciones. Estas condiciones son fundamentales. Es decir, cuando el grado de la función es superior en 2 o más, o tengo funciones especiales que no las puedo establecer por polinomios, tengo que probar estas cosas. Es decir, el límite de la función cuando tiende a más menos infinito, si me da más menos infinito, entonces, bueno, verificada la primera condición, sigo con la segunda. Verificada la segunda condición, si ocurre este caso que es distinto de 0, pruebo esta tercera condición.
Bueno, y en tal caso saco las conclusiones que correspondan. Así que yo te invito a poner pausa al video, ¿sí? Y entonces resolver algunos ejercicios para afianzar estos temas. Bueno, entonces podrás practicar y afianzar, resolver problemas, ¿sí? Para ver cómo andas. Así que te invito a que tomes tus elementos de trabajo, ¿sí? Y resuelvas los siguientes ejercicios. Hallar las asíntotas, y te presento estos ejercicios. Bueno, en esa situación los puedes hacer o no, me puedes escribir o no. Y por supuesto, como siempre lo digo, cuando termino un video, porque estoy terminando un video, si todavía no lo has hecho, te puedes suscribir a mi canal, dejarme un like y hacer algún comentario, sobre todo refiriéndote a qué temas necesitas ampliar, conocer, que yo te explique, etc. Por hoy, tomando nota de todas estas condiciones que te he dado, hemos llegado al fin, así que te deseo un gran día, un espectacular día y que hayas entendido. Por supuesto que el video lo podrás ver las veces que lo necesites. Así que muchas gracias y hasta el próximo video clase.